Buenas tardes. Confírmeme si me oyen, por favor. Buenas tardes, Doc, si se le escucha. Gracias, Bruno. Vamos a empezar. Hoy día nos tocaba ver el tema de enterobacterias. Ustedes ya tienen video en la plataforma. Voy a seguir la misma metodología que he hecho hasta ahora. Como en todas las clases, tenemos que empezar con esto, que es el planteamiento de los objetivos de aprendizaje, las fuentes de información y las instrucciones, que vamos a seguir la misma modalidad. Pero hoy día vamos a ver un grupo de bacterias que está dentro de la familia de los enterobacteriales, pero que a medida que pasan los años y avanzan los estudios, especialmente genéticos, van a ver que hay varias actualizaciones en este tema. Solamente les voy a puntualizar algunas, pero los conocimientos de base, los que están en la plataforma, en el video, se mantienen. Vamos a ver las características generales, nombrar los géneros pertenecientes al grupo, vamos a identificar las especies que son patógenas para el ser humano, explicar todas las características desde el punto de vista microbiológico, patogenia, relación, factores de virulencia, vamos a relacionarlas con las enfermedades, vamos a dar los lineamientos del diagnóstico y el tratamiento, y también de la epidemiología y la prevención. Si se dan cuenta de lo que les decía un principio, vamos a ver todos los mismos subtítulos para las bacterias, pero dentro de este capítulo se agrupan a varios géneros, y dentro de los géneros vamos a diferenciar especies. En algunos casos, unas tienen más importancia que otras. Ustedes tienen esto en el video. Esta es la presentación de lo que les he planteado. Si ustedes se fijan, tenemos muchas especies, cada una ha sido descubierta y se le ha dado un nombre, muchas veces relacionadas con el origen histórico de las mismas. Pero lo importante es que cuando ustedes estudien este capítulo, me gustaría que reflexionen sobre cómo estas bacterias, que muchas de las cuales conviven con nosotros, que forman parte de la microbiota normal,
pueden en determinadas, bajo ciertas condiciones o características, producir una enfermedad. Una de las bacterias que se van a dar cuenta que a lo largo de la clase se describe con mayor detalle es precisamente Escherichia, y dentro de las Escherichia, la Escherichia coli. Esta bacteria, unida a otras como por ejemplo Klebsiella o Enterobacter, hoy en día son patógenos importantes, o sea, siendo parte de la flora comensal pueden ser patógenos importantes, y lo que está llevando a un problema serio, especialmente en el área de la salud, es que estas bacterias han desarrollado mucha resistencia a los antimicrobianos. Hay bacterias dentro de estos géneros, como Klebsiella, por ejemplo, en la que se han descubierto mecanismos de resistencia, tanto así que le han dado el nombre, el mecanismo de resistencia, el nombre de la bacteria. Por ejemplo, hay beta-lactamasas que se llaman carbapenemasas, que son, ¿cómo se llama? Mecanismos de resistencia contra este grupo de antimicrobianos que es casi uno de los últimos, ¿no? Que son los carbapenémicos. Y ese mecanismo de resistencia se conoce como la KPC. Hoy en día conocemos como cepa KPC. Entonces, ¿dónde se han encontrado en Klebsiella? Si se dan cuenta, muchas de estas ya las hemos oído, o de ellas hemos oído hablar alguna vez. Salmonella, que produce la fiebre tifoidea, o las mismas Escherichia coli, que produce infección urinaria. Ustedes saben que es el primer agente biológico en producir infecciones urinarias. Tenemos entonces, ahí yo les hice una descripción de cómo podíamos diferenciar estas bacterias dentro de este grupo. Los patógenos primarios, los patógenos oportunistas. Patógenos primarios, ustedes saben, generalmente se les pregunta porque eso es fundamental, es que pueden causar enfermedad en el ser humano y su hallazgo en las muestras biológicas son sinónimo de enfermedad. En cambio, hay otras que pueden encontrarse dentro de la flora comensal en las muestras, pero no necesariamente están causando daño. ¿Por qué? Porque son oportunistas, forman parte de la microbiota normal y bajo ciertas condiciones se convierten en patógenos para el ser humano. Entonces, esto es importante considerar porque este es un grupo de bacterias muy interesante que se llama precisamente, se les ha dado el nombre de entero porque su hábitat, muchas de ellas tienen como, o forman parte, mejor dicho, de la microbiota normal y su hábitat es el intestino. A lo largo de la presentación no les voy a repetir todo, pero les hago una descripción de lo que son las enterobacterias, las características bioquímicas. Cuando ustedes analicen y cuando se les explique en el video, por ejemplo, que son lactosa, que son capaces de fermentar la glucosa, etc., ustedes tienen que considerar que cada una de estas bacterias están dentro de los enterobacteriales, pero cada una tiene características propias que las clasifican como géneros y dentro de los géneros las especies. Y cuando hablamos, por ejemplo, de que son capaces de fermentar glucosa, lactosa, dependiendo del tipo de bacteria que sea, lo que nosotros hacemos es aprovechar o describir mejor o detectar estas características bioquímicas de estas bacterias para poder identificarlas en un laboratorio. Entonces, cuando ustedes estén estudiando y se les pregunte, dice, por ejemplo, hay bacterias que fermentan rápidamente la lactosa, vayan pensando no solamente en que ya me aprendo de memoria que fermenta la lactosa, sino que es un microorganismo que tiene la capacidad de utilizar la lactosa, que es un tipo de azúcar, como punto de inicio, mejor dicho, o como un sustrato dentro de sus procesos metabólicos. Entonces, ¿y eso por qué? Porque tiene la maquinaria para hacerlo, y eso está codificado genéticamente. Entonces, esas características son las que se aprovechan y por eso en muchos de los capítulos se les describe las características bioquímicas de estas bacterias, porque esas características me permiten diferenciarlas, ¿no? Y entonces ahí les describo todas las características o los patrones o las reacciones bioquímicas que se detectan porque son inherentes a cada bacteria. Después vemos un poquito la estructura antigénica, cómo se clasifican, y todo lo que hemos visto en los capítulos, los factores de virulencia. O sea, ¿qué tienen estas bacterias que le van a permitir actuar como microorganismos que sean patógenos? Este es un resumen de las enterobacterias, ya les explico con más detalle, pero cada una además tiene características patogénicas que son inherentes a cada tipo. Si se dan cuenta dentro de los factores de virulencia, les he explicado bastante bien el sistema de secreción tipo 3, que si mal no recuerdo también les he preguntado en el examen teórico.
Es importante este sistema de secreción porque es... Dame chance un segundo. ¿Están viendo la presentación, cierto? Sí. Sí, Doc. Perdón. Entonces les comentaba, el sistema de secreción 3 es bien interesante porque es un factor de virulencia que es muy común a muchas enterobacterias. Por ejemplo, las salmonelas. Y les preguntábamos por qué, porque gracias a este sistema tipo de agujas, si se dan cuenta, una célula bacteriana es capaz de meter las proteínas o algunos determinantes antigénicos dentro de la célula del huésped. Se une y fíjense, es como si colocara una aguja e introduce todo el material que son los factores de virulencia. Ahí les menciono algunas de las enfermedades que puede producir esta bacteria. Se van a dar cuenta que una de ellas, a las que presto o le doy énfasis, es precisamente Escherichia coli. ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos tenemos Escherichia coli en el tracto intestinal. Sin embargo, todas las Escherichia coli no son iguales. Hay características que la definen dentro de este género y especie, que son las que tienen, por ejemplo, en esta presentación. Esa es su característica, coloniza y demás. Sin embargo, empieza a encontrarse variaciones. Y ahí les hago un resumen de cómo se clasifican las Escherichia coli. Entonces, no es como para decir Escherichia coli se clasifica de tal forma porque no es un solo criterio de clasificación. Yo les explico cómo hay varios criterios, como por ejemplo, el tipo de antígeno que tiene, el tipo de proteína H, proteína K, proteína O, que son los antígenos y que definen los serogrupos y serotipos. Esta es la famosa clasificación o serotipificación de Kaufman, donde cuando ustedes ven, ¿qué hicieron? Agarraron todas las Escherichia coli y encontraron que no eran iguales. Y cuando estudiaron la parte molecular, encontraron que realmente las proteínas todas tenían, digamos, H, pero los H no eran iguales. Así que a cada uno les fue poniendo un número. Y de ahí que empezamos a hablar de serotipos y serogrupos dentro de Escherichia coli. Pero por si fuera poco, también se ha visto que no podemos clasificarlo solo en función a su estructura antigénica, sino que hay una clasificación bien interesante en patotipos que está en función a los factores de virulencia que tienen. Y ahí hablamos entonces de clones, y ahí les hago un breve resumen de un artículo que encontré bien interesante para poder entender que esta bacteria en las épocas originales que tenían las cepas que se conocen como salvajes. Pero a medida que ha pasado el tiempo han ido evolucionando. Perdón, chicos, voy a hacer un alto. Necesito saber si todos están entrando con su correo institucional. Bruno, usted que es el único que está en mi clase, creo. Dígame, Doc. Todos están entrando con su... ¿Siguen ustedes teniendo, mejor dicho, el correo institucional? Sí, Doc. No. Entonces es obligación de ustedes entrar por el correo. Lo que pasa es que si no lo hacen, y lo hacen a través de otro correo, siempre me va a pedir unirme, que se una, o sea, que yo acepte unirse a la llamada. Así que les voy a pedir, por favor, para que no haya esa interrupción, que siempre entren con su correo electrónico. Ya, Doc, está bien. Bien, gracias. Si seguimos entonces, ahí les cuento cómo habían los clones que eran la cepa salvaje. A medida que ha ido pasando el tiempo, estas bacterias han ido captando genes de otras bacterias, han ido evolucionando y por lo tanto ahora tenemos diferentes tipos de Escherichia coli. Fíjense lo interesante, Escherichia coli está en el intestino de todos los seres humanos. Sin embargo, hay patotipos de Escherichia coli. O sea, que hay Escherichia coli que estando en el tracto intestinal causan diarrea. Es un agente etiológico de diarreas actualmente, pero eso se debe a que tiene factores de virulencia diferentes. Aquí les he incluido los otros criterios de clasificación, como la clasificación filogenética. Entonces ellos decían, bueno, vamos a determinar los genes más importantes que están asociados y que podemos relacionarlos con la propiedad evolutiva, las diferencias evolutivas,
Y ahí empiezan a hablar de las cepas que son comensales, de las que pueden producir enfermedades gastrointestinales o que son más virulentas o que son menos virulentas. Y ahí empiezo a describir a lo largo de este capítulo de la importancia de lo que son las Escherichia coli y los factores de virulencia. Fíjense dónde está colonizando Escherichia coli y los factores de virulencia que tiene. Es una bacteria que tiene un montón de factores o de características estructurales o capacidad de sintetizar toxinas y demás que determina la virulencia. Y les hago una descripción de ahí en adelante de las Escherichia coli que son. O sea, nos vamos a quedar con la idea que Escherichia coli puede ser una cepa salvaje que vive en el tracto intestinal como flora normal en el ser humano, pero puede estar fuera del intestino. O sea, esa bacteria cuando está fuera del intestino, de hecho, es patógena. Y en el mismo intestino, dependiendo del tipo de Escherichia coli, puede producir cuadros diarreicos. Entonces, un concepto básico es Escherichia coli habita normalmente en el tracto intestinal. Cuando se encuentra Escherichia coli fuera del tracto intestinal, es patológico. Eso ya se considera patogénico. Cuando está en el intestino y no tiene los factores de virulencia que la hacen diarreogénica, es flora comensal. Pero si está en el intestino y tiene factores de virulencia que lo convierten en una cepa diarreogénica, es patológico o es patógeno porque causa diarreas. Si se dan cuenta, no es tan fácil de explicar, por eso que yo les ponía en la presentación todo lo que son Escherichia coli en el intestino, o flora normal, pero si tiene factores de virulencia pueden causar diarrea. Y todo lo que sea Escherichia coli fuera del intestino es patogénico. ¿Ya? Y les hago una descripción. Estas fueron una serie de gráficas que encontré que les explico y en el video les explico, pero si se dan cuenta lo interesante es que se conocen las proteínas que exactamente se unen con los receptores específicos a nivel de las células transitorias o la superficie de las células. Nuevamente la clasificación, esta es toda por si acaso, que no está en la guía los libros guía que tenemos, pero ya incluyen esta presentación porque ya se ha demostrado que existe, es aumentarle esta última que es Escherichia coli adherente invasor, que es diferente a las que ya se habían mencionado, las 6 primeras, que era la enteropatogénica, la productora de toxina Shiga, que antiguamente se llamaba enterohemorrágica. Actualmente sabemos que la enterohemorrágica está dentro de esta, que es la Escherichia coli, productora de toxina Shiga, la enterotoxigénica, enteroinvasiva, enteroagregativa, difusamente adherente, y aquí por eso les puse como último patotipo, revisando se mantiene, es Escherichia coli adherente invasora. Y ahí les hago una explicación de todos los factores de virulencia. ¿Qué es lo que tiene esa bacteria? Por ejemplo, la Escherichia coli enteropatógena, que me parece súper interesante, cómo se une a las células del enterocito y son capaces de introducir su receptor. O sea, que ellos introducen a la célula huésped su receptor para unirse y para que suceda todo el proceso patogénico. ¿Qué más tenemos? La productora de toxina Shiga, lo mismo. En cada uno de ellos, ¿qué es lo que tienen que saber? Sus factores de virulencia. Es lo más importante porque es la que las diferencia. Y eso también determina el cuadro clínico. Por ejemplo, todas causan diarrea, pero no todo, o sea, el mismo tipo de diarrea. Y la otra cosa que he incluido en la presentación, que también me parece interesante, es que ustedes relacionen las clasificaciones. Hemos dicho, por ejemplo, que las Escherichia coli, dependiendo del tipo de antígeno, vamos a tener diferentes serotipos y serogrupos. Y cada uno tiene un nombre, por ejemplo. Si varía en el antígeno O, se le pone O7, O6, O8, etc. Y hemos dicho que hay una clasificación de acuerdo a los factores de virulencia, que son los patotipos. Lo que se ha encontrado es que en cada patotipo está relacionado con un serotipo o serogrupo específico. Por eso se van a dar cuenta que en las presentaciones les pongo esto, por ejemplo. ¿Cuáles son los serotipos que están más asociados con Escherichia coli enterotoxigénica? La enteroinvasiva, lo mismo, sus factores de virulencia. Este es un resumen, ustedes lo tienen en Murray, que
¿Cuál es el sitio de acción? Que esa es otra cosa importante cuando estudian. Fíjense, Escherichia coli, enteropatógena, enterotoxigénica, los patotipos que hemos llamado, tienen un sitio blanco de acción diferente, o actúan en el intestino grueso o en el intestino delgado. Y eso también está muy relacionado con el tipo de enfermedad o tipo de diarrea que produce. Les hablo un poco de la epidemiología, tratamiento, prevención y control. Ahora, en lo que es tratamiento, por ejemplo, tenemos lo básico. ¿Cuál es la actualización? Ya les voy a mostrar que estas bacterias han desarrollado muchos mecanismos de resistencia y actualmente están dentro del cronograma de la Organización Mundial de la Salud como bacterias que están con alerta prioritaria. ¿Qué significa? Que tenemos que buscar alternativas terapéuticas por el perfil de resistencia que están teniendo. Les hablo un poquito de lo básico, del diagnóstico. ¿Cómo se hace una identificación? Lo clásico, ¿no? ¿Cómo se hace una identificación? Mediante, obviamente, el estudio clínico y mediante el laboratorio, lo clásico. Las tinciones, los cultivos, la identificación, la serotipificación. Y os voy a mostrar un poquito de la actualización. ¿Qué es lo importante que hay que rescatar de todo esto? Y para cada bacteria, para poder establecer que esa bacteria es, por ejemplo, una bacteria, enterobacterias, una Escherichia coli, tiene que tener un perfil bioquímico que calce con esa bacteria. Y eso es lo que hace el laboratorista. Eso vamos a ver un poco más en detalle en la práctica. Después les hablo de salmonela. ¿Qué tienen que saber de salmonela que es importante? Algo bien interesante es la clasificación taxonómica. Por ejemplo, hay solamente 2 especies, Enteric y Mongori, y a partir de ellas recién se ven las subespecies y a partir de ellos los serotipos. Les hablo un poquito de la patogenia, les hablo de los factores de virulencia. Nuevamente aquí empezamos a hablar de las de patogenicidad, los sistemas de secreción. Hago una descripción de los factores de virulencia. A ver, si ustedes se fijan, no sé si logré corregir en el video, pero creo que sí. Si ustedes se fijan, Salmonella typhimurium y Salmonella enteritidis, aquí yo no las escribo con mayúscula y minúscula, porque ¿qué habíamos dicho? Que toda bacteria se escribe con el género mayúscula y la especie minúscula. Aquí no. ¿Por qué? Porque esa no es la especie. Generalmente son subespecies las que manejamos. Salmonella typhi, Salmonella typhimurium no es género y especie, sino es lo que les decía en la clasificación taxonómica. Tiene un comportamiento diferente. Ya, entonces ahí hablamos, se subdividen en subespecies, como las subespecies entérica o los serotipos. Y cuando hablamos de serotipos ya no podemos hacer la nomenclatura que les había mencionado, y es por eso que se escribe con mayúsculas. Después ustedes tienen la descripción de las enfermedades. Vamos a ver con más detalle estas en la teórica o en la práctica también, cómo se hace el diagnóstico de la salmonelosis, la famosa fiebre tifoidea, cuáles son los reservorios más importantes. Algo que generalmente se les pregunta, que siempre sale la pregunta por ahí: ¿cuál es el huésped de las salmonelas? ¿Cuál es el huésped natural de las salmonelas? Entonces, si ustedes me dicen de las salmonelas, sí, los animales, puede colonizar animales, pero si es tifi, fíjense, es humano estricto. O sea que cuando uno se contagia y tiene la fiebre tifoidea por Salmonella typhi, el origen ha sido otro humano. Generalmente la contaminación es fecal oral. Pero les digo eso porque también salen las preguntas usualmente eso. Ya después tenemos un poquito del diagnóstico, qué medios se utilizan, y lo mismo, para poder clasificar o identificar una bacteria como Salmonella, tiene este patrón bioquímico, que obviamente ustedes no tienen que aprenderlo, solamente para que tengan una idea de que tiene características propias que definen el género, y en este caso la especie o el subtipo, el serotipo. Luego tenemos la famosa prueba de reacción de Vidal, que les explico brevemente porque es materia también de la práctica. El tratamiento, la prevención. Pasamos a otro que es Shigella. Acuérdense, Escherichia coli puede formar parte de la flora comensal. Salmonella y Shigella son patógenos estrictos, o sea, su hallazgo implica o está asociado con enfermedad.
Las Shigella, sus características más importantes, lo mismo, se les describe los factores de virulencia, las famosas toxinas. Algo que debe quedárseles grabado que Shigella, por ejemplo, tiene una dosis infectante muy bajita, suficiente 100 bacterias, o sea, suficiente no lavarse las manos, por ejemplo, entrar a un retrete o a un baño, y es suficiente no lavarse las manos como para que haya una ingesta de esas bacterias y puedan causar lo que se llama shigellosis. ¿No? También se les explica cómo se diagnostica. Lo mismo, tiene un perfil que es definido, que la permite identificar como tal el tratamiento. Y luego les hago un resumen mucho más, o sea, una presentación más resumida de las otras, de los otros géneros dentro de enterobacterias, como las Klebsielas, los Proteus. Les he puesto, yo diría, las enfermedades sobresalientes: Enterobacter, Citrobacter. Esto de la Yersinia ya les voy a mostrar la actualización. Lo que pasa es que todo esto es lo clásico, ¿no? Pero en las últimas actualizaciones he encontrado que estas bacterias tienen características genéticas que las permiten reubicarlas taxonómicamente. Ya les voy a mostrar Morganella. Y lo que les decía, porque estas bacterias han captado mayor interés siendo parte de la flora comensal. Precisamente ese es un problema, porque es un grupo en el que se han seleccionado muchos mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Ahora, lo que quiero compartir con ustedes es esto. Quiero ver si están viendo o no. Sí, están viendo. ¿Están viendo, cierto? Sí, Doc. Sí, doctora. Doctora. Fíjense que lo que tenemos que aprender es un montón, yo sé, pero esto me parece importante porque tenemos que actualizarnos. Y es lo que les decía. La familia de las Enterobacteriaceae ha sido objeto de una revisión significativa desde la clasificación taxonómica. ¿Eso a qué se debe? A que hoy en día se tiene más acceso a los estudios moleculares. Entonces, se hacen estudios de las macromoléculas conservadas evolutivamente. Utilizan mucho la secuencia génica del ARN ribosomal, el 16S. Y entonces han sugerido que debería hacerse una reestructuración de la clasificación taxonómica. Han hecho análisis de las secuencias genómicas, de las características fenotípicas, y han visto que había que reestructurar. Y fíjense qué es lo que se propone: que haya un orden que sea las enterobacteriales y las familias. Dentro de los órdenes de los enterobacteriales, vamos a ver lo que se ha propuesto como los que son, estos son los miembros comunes, ¿no es cierto? Y se ha revisado y habría las nuevas subfamilias propuestas que incluyen al orden de las enterobacteriales. Si ustedes se fijan, teníamos un grupo y miren, ahora tenemos familias diferentes. O sea, después de revisar todo, es una locura. ¿Qué quiero decirles con eso? Que se están haciendo estudios genéticos y nada raro que en la siguiente presentación y en las siguientes versiones de la misma bibliografía básica que tenemos, hay una reestructuración taxonómica, porque la cantidad de bacterias o de géneros que están dentro de estas familias y dentro de estos órdenes es grande. Lo otro que les decía, si vemos qué es lo que sabemos actualmente, estoy hablando al 2025, se ha hecho una evaluación y el enfoque que se le está dando a estas bacterias es el temor que se tiene por el desarrollo de la resistencia. Por ejemplo, hoy en día es alarmante la resistencia de estas enterobacterias a los carbapenémicos. Es lo que les mencionaba, si ustedes se fijan, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli es una amenaza para los pacientes y para todo el sistema de salud. Y aquí estamos hablando básicamente de estudios en la Unión Europea y también la americana. Imagínense en qué posición estamos nosotros. En los mecanismos de resistencia, selección de mecanismos de resistencia en nuestro medio son mayores, precisamente porque nosotros no tenemos políticas de manejo de los antimicrobianos. Sin ir lejos, nosotros no tenemos restricción de compra de antimicrobianos libre.
O sea, cualquier persona puede comprar y administrar antibiótico, puede en nuestro medio. Entonces, la Organización Mundial de Salud la ha puesto como una alerta, o sea, es una prioridad crítica. ¿A cuáles? A los enterobacteriales, ese grupo que estamos estudiando hoy día, que es resistente a los carbapenémicos. Claro, porque los carbapenémicos son como una de las últimas líneas de defensa, no es la última, hay los nuevos antibacterianos, que por cierto no llegan a nuestros países, América Latina, no, existen, pero no tenemos acceso a los mismos. Entonces, es una prioridad crítica. ¿Qué más de nuevo? Les puedo contar que yo también aprendo con ustedes en esta etapa. Fíjense que han encontrado 2 nuevas especies dentro de Enterobacter. Con esto que quiero decir es que es algo dinámico, solo para que tengan una idea. Fíjense este dendrograma. Ni está completo. Pero ¿qué es lo que hacen? Hacen estudios de secuencias genéticas y van estableciendo la relación que tienen bacteria con bacteria, y de esa manera las ubican taxonómicamente dentro de un género, o termina siendo la misma, o sea, cuando hablamos de una bacteria nueva, ¿no? Le hacen todos los estudios genéticos y la ubican dentro de estos dendrogramas, y lo ubican dentro lo ubican una posición dentro de un género, dentro de una familia, y han encontrado 2 bacterias nuevas que no son Enterobacter por todas sus características, pero que no habían estado descritas antes. ¿Y dónde las han encontrado? A partir de pacientes cuando estudiaban muestras aisladas de sangre. ¿Ya? Y todas sus características genéticas y fenotípicas les permiten que clasificarlas dentro de los Enterobacter, y actualmente saben que hay 2. A ver, una de las cosas que yo he hecho este año, por ejemplo, es mostrarles eso. Lo que nosotros aprendemos, lo que ustedes están aprendiendo en la parte básica, por ejemplo, ahora en esta asignatura, es lo mínimo a toda la dinámica de información que se tiene hoy en día. Entonces tenemos que aprender, tenemos que tener conocimientos sólidos de las enterobacterias y demás, pero no podemos dejar de lado que esto es un mundo, es totalmente dinámico, uno no termina de aprender nunca. Lo otro que me parece interesante mostrarles es la dinámica ecológica en el intestino humano. Se han hecho estudios metagenómicos basados en toda la información genética, y se ha analizado la ecología de las enterobacterias en el microbioma intestinal humano. Estamos hablando de lo mismo que ya conocíamos, ¿no es cierto? Entonces se ha visto que, imagínense, han hecho más o menos un estudio de 12,000 muestras metagenómicas y han revelado más de 300 especies candidatas que están asociadas a la colonización de enterobacterias. Entonces, todo lo que sabíamos y que solamente eran Escherichia coli y demás, no es lo que realmente sucede, ¿ya? Entonces, ¿esto para qué les está sirviendo? Para ver cuál es para comprender mejor la interacción entre las especies. ¿Y qué factores o qué determina una colonización y otra, o la abundancia de estas bacterias en un intestino otro? Eso está cobrando cada vez más importancia, porque hoy en día se está relacionando mucho el tipo de población que uno tiene en el intestino con muchos otros aspectos de la salud humana, y está cobrando cada vez más importancia. Algo de esto también ya les había comentado a la doctora cuando hacía microbiota normal. A ver, otra cosa que tenía que pasarles aquí era los avances de vacunas contra las enterobacterias. Actualmente, ¿qué es lo que se establece? O sea, el rol de Escherichia coli, bacterias como Escherichia, Klebsiella pneumoniae es importante como agentes patogénicos. Entonces, eso ha impulsado a que traten de buscar vacunas. ¿Para qué? Para poder luchar contra las patologías que producen estas mismas bacterias. Se ha visto la necesidad de que se desarrollen muchas, vacunas frente a estos patógenos. Actualmente, que haya una vacuna así establecida, que haya encontrado para Klebsiella pneumoniae, no. Pero algo bien interesante es que sí hay una vacuna contra, no sé si se las he puesto, sí. A ver, les había puesto Escherichia coli y las 2 candidatas, ¿no? De lo que hemos visto. Entonces, ¿qué puede producir? Ya les he dicho, Escherichia coli puede producir las extraintestinales, puede producir enfermedades extraintestinales, y una de ellas, a las que quería darle más énfasis, son las infecciones urinarias, lo mismo que Klebsiella pneumoniae. Entonces, han hecho muchos estudios de estas, han visto sus características y han establecido cuáles serán los factores de virulencia. ¿Para qué? Para poder determinar los posibles candidatos a que se forme o para diseñar una vacuna.
Por ejemplo, aquí ven Escherichia coli, claro, que produce infecciones extraintestinales, o Klebsiella pneumoniae, y han visto que tiene lo que ya sabíamos, sus factores de virulencia, lipopolisacáridos, antígeno, etc. Una línea de investigación bien interesante es esta, donde estudian los factores de virulencia y los mecanismos patogénicos de las Escherichia coli, que son uropatógenas, las que producen infección urinaria. ¿Y qué podemos decir actualmente? Que existe deposición en el mercado de vacunas contra infecciones urinarias producidas por algunas especies o por algunos tipos de Escherichia coli. Eso yo creo que es lo más novedoso, que me ha parecido interesante, porque las infecciones urinarias son muy comunes. Hay personas que tienen infecciones urinarias a repetición por esta bacteria, y es interesante saber que sí hay vacuna disponible en el mercado que son sublinguales, por eso les he traído hasta el nombre de los productos. Diater Urpo, por ejemplo, es un spray sublingual que sirve para personas que han tenido infección urinaria a repetición. Lo otro en lo que se está trabajando son los antibióticos, que ya les había dicho, los antimicrobianos, porque es una prioridad mundial por el perfil de resistencia que tienen. Y ahí les traigo un resumen, otro artículo científico, donde les dice cuáles son los antibióticos que están aprobados actualmente, que se utilizan para bacterias que son beta-lactamases de espectro extendido y las resistentes a los carbapenémicos. Y si se dan cuenta, es lo que ya habíamos visto como actualización en la clase de antimicrobianos, cefiderocol, erabaciclina. Es más, creo que les he preguntado en el examen, ¿no? Plazomicina, relebactam, son inhibidores de beta-lactamasas, o el valbobactam, que también es un inhibidor de beta-lactamasa, que en este caso se lo une a un carbapenémico. Y finalmente, un desafío en el diagnóstico de muchas enfermedades diarreicas es poder diferenciar cepas que pueden estar normalmente en el intestino, pero hay otras que, siendo de la misma género y especie, pueden causar diarrea. Y ahí tenemos las cepas diarreogénicas, que es lo que les explico a través de la clase. ¿Qué podemos nosotros ya ir relacionando? Algo que ustedes ya tienen que haber oído alguna vez, los famosos paneles sindrómicos. Yo les he puesto en la práctica, se van a fijar que en la guía de prácticas ya les he añadido, en una de las tareas ya les había puesto que describan qué era un panel sindrómico. Entonces, que tenemos que ya ir acostumbrándonos, porque hoy en día, cuando se hace dentro del plan de estudios en otras universidades para los estudiantes de medicina, tienen que saber para qué sirve y cómo se utiliza. Y en realidad, ¿qué son? Son métodos científicos que se basan en la detección de material genético. En realidad son pruebas, la mayoría de PCR, que utiliza diferentes partidores. ¿Y qué hace? Detecta el material genético de bacterias, virus o parásitos. Por ejemplo, hay líneas, no les he puesto la marca porque no es propaganda de marca, pero que les puede detectar. Miren, ustedes hagan una muestra de heces, la introducen en estos cassettes y el equipo les hace todo el proceso de amplificación. Y si está la secuencia genética de alguno de estos microorganismos, les sale en el informe. Fíjense todo lo que detecta. Me ha parecido interesante ponerles esto dentro de la actualización. ¿Por qué? Porque una de las bacterias que no es fácil de detectar en un laboratorio de microbiología clásica son las Escherichia coli diarreogénicas. O sea, Escherichia coli que lo puedo detectar en laboratorio, pero que tengo que diferenciar entre un enterogradativa, patogénica, etc. Y eso se puede hacer mediante detección de los genes que codifican los factores de violencia de esas bacterias. ¿En nuestro medio existe? Sí. Ustedes tienen, hay muchos laboratorios ya, yo diría más de uno, laboratorios privados que les hacen ya el panel sindrómico. Si ustedes llevan la muestra de heces, por ejemplo, y detectan todos estos microorganismos. Y dentro de ese perfil están también las Escherichia coli diarreogénicas o algunas otras que, como Shigella, que también son enterobacterias y que pueden causar diarreas. ¿Siguen o ya se han ido? Chicos. Sí, doctora. Doc, Sí, doctora. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Por lo menos quisiera estimular que les dé ganas de... Doc, yo tengo una preguntita. ¿Cuál es la cepa uropatógena en Escherichia coli?
A ver, las cepas de Escherichia coli uropatógenas tienen factores de prevalencia que se han encontrado diferentes. Por ejemplo, tienen unas hemolicinas que no tienen las otras y tienen unos pilis que se llaman pilis, o sea, son varios, ¿no? Pero el más importante es pilip. Entonces, ¿qué hace ese Escherichia coli? Tienen una afinidad mayor sobre proteínas que se encuentran en el epitelio del tracto urinario. Eso es lo que han encontrado diferente de esas cepas de las otras que son las diarreogénicas. Por eso les digo, son uropatógenas porque tienen unos pilis que tienen una estructura proteica con mayor afinidad a proteínas o a receptores en el tracto urogenital. Todas son Escherichia coli, ¿se fija? Pero las uropatógenas tienen esa característica diferente, un tipo de pili diferente. No sé ustedes, pero saben que hasta por cultura general, para mí fue súper interesante encontrar lo de la vacuna. Les digo así como algo personal. Mi mami tiene infecciones urinarias a repetición. Y eso la ha llevado a hospitalizar por la edad, a hospitalizaciones, a pielonefritis. Y les cuento que yo ya estoy usando esa vacuna con mi mamá. O sea, no existe en nuestro medio. Se ha mandado a traer y realmente funciona. Está ya buenos meses sin su infección urinaria. Por eso me parecía interesante traerles, porque es bastante práctico. Doctora, ¿y nos pudiera volver a explicar esta parte del huésped natural de la Salmonella typhi? Les he pasado, por si acaso, el link de las actualizaciones. Me dicen si llega, claro que sí. Salmonella, te voy a pasar. Salmonella, o sea, cuando estudien cada uno de los microorganismos, ustedes van a, no sé, ustedes siempre van a partirse porque a lo que se les pregunta usualmente es el reservorio, o sea, normalmente dónde habitan. Y eso es importante porque ese es el origen de infección de esos microorganismos. En Salmonella typhi, y eso les pregunto porque es como medio tramposo, ¿no? Cuando les damos Salmonella, ¿cuáles son los hábitats naturales de Salmonella? Generalmente las salmonelas tienen como hábitat, por ejemplo, los animales. Ustedes pueden encontrar, déjenme que se los pase, por ahí estaba. Salmonella. Entonces les decía, el hábitat natural pueden ser animales, pero cuando hablamos de Salmonella en general, porque acuérdense, hay Salmonella typhimurium, hay Salmonella enteritidis y demás. Pero Salmonella typhi es el agente etiológico de las fiebres tifoideas, de las fiebres, no sé dónde están, bueno, no importa. Es causante de fiebres entéricas como la fiebre tifoidea. Entonces, ¿cuál es el reservorio? De las salmonelas podemos decir los animales en general, pero el reservorio de Salmonella typhi solamente es el ser humano. Eso les digo porque alguna vez, la verdad que yo nunca hice esa pregunta, ¿no? Pero siempre aparece por ahí. ¿Es un patógeno estricto? Humano. O sea, el huésped del reservorio de Salmonella typhi es el ser humano. Y por lo tanto, la transmisión, cuando uno se enferma con fiebre tifoidea, la transmisión, el origen es el otro ser humano, por contaminación de alimentos o de agua. La transmisión fecal-oral, ¿no? Esa era la pregunta, Bruno. Sí, doc, gracias. Ay, ¿saben qué no había pasado? He compartido con ustedes el enlace de las actualizaciones. Me dicen si han visto o no. Sí llegó, doc. Algo más, chicos. Es muy difícil. Yo les voy a añadir algo aquí. Es el cuestionario. No les he pasado. Si se fijan, también les he compartido con ustedes el cuestionario. Les he puesto un cuestionario para que guíe también su proceso de aprendizaje. O sea, ustedes lean el video y demás y vayan a responder. Han visto que muchas de esas preguntas, y no diría todas,
va a ser diseñado en función de los objetivos generales, porque el tema puede ser muy amplio. Pero que realmente quiere aprender, bueno, vayan, estudien y después vayan a revisar su cuestionario. ¿De acuerdo? Y no se pueden quejar porque en el examen hasta una pregunta se sacó del cuestionario, ¿no? Porque obviamente está orientado más a los objetivos generales de cada una de los temas que avanzamos. ¿Alguna pregunta? Doctora, cuando entro al link me aparece que necesito acceso. Ya déjenme ver, ahorita arreglaremos eso, por favor. ¿Alguien más que haya visto? Sí. Ahora sí. Ya sé que está mal aquí. Déjenme ver un ratito. Fíjense ahora si pueden entrar. Chicos. Aún no se puede, doctor. Ya, se los voy a subir, no se preocupen, a ver, déjenme ver. Se supone que he compartido, pero... no, ya sé qué está pasando. Voy a subir al sistema, no sé por qué no puedo subir. Es que no he podido subir, no sé por qué mi clase. Algo he hecho, ¿por qué trató de subir a Classroom? Tampoco he podido. Ya, déjenme revisar y revisando voy a volver a... Sí se puede, Andrea dice que sí se puede. No sé qué había apretado y ahorita que veo. Pero algo he hecho mal. ¿Por qué trató de subir esta noche? No he podido. Ya chicos, de todos modos me avisan la siguiente si no se sube. Si no tienen más, entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta Hasta luego, luego, doctora. Doc. Luego, doctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Chicos, hasta luego.